Estoy en la sala de emergencias, por favor, escribí en un mensaje. No nos molestes, gritaron mis padres y colgaron. Sin dudarlo, cancelé los pagos de su hipoteca, el préstamo del coche y cada tarjeta de crédito que poseían. Me llamo Sofía Ramírez, tengo 34 años y soy ingeniera de sistemas en San Miguel de Allende, Guanajuato. He sobrevivido a plazos de entrega sin dormir, proyectos brutales y una soledad que podría quebrar a la mayoría de la gente. Pero nada me preparó para el silencio que recibí como respuesta cuando más necesitaba a mi familia. El mundo giraba en un ruido blanco, luces fluorescentes, aire antiséptico, el agudo pinchazo de una vía intravenosa. Mi teléfono vibró a mi lado, resbaladizo en mi mano temblorosa. Escribí con dedos temblorosos, estoy en la sala de emergencias, por favor. Segundos después, la pantalla se iluminó. Mi madre estaba llamando. Apreté el teléfono contra mi oreja justo a tiempo para oír su voz, fuerte y cortante a través del auricular, estamos ocupados con la cena de premiación de Daniel. No nos molestes. Me quedé helada. Me ardía la garganta. El monitor cardíaco a mi lado pitaba más rápido. Intenté llamar a mi padre. La línea hizo clic. Su voz cansada llegó, distante, molesta. Luego, la llamada terminó. El doctor Morales, el médico de guardia, agarró mi teléfono antes de que cayera de mi mano. No te muevas, dijo en voz baja, comprobando mi pulso. No lloraba de dolor. Era algo más profundo, más pesado, algo que ningún escáner podía mostrar. Tumbada allí, me di cuenta de una verdad brutal, la sangre no siempre significa familia, y la familia no siempre significa amor. Sin dudarlo, inicié sesión en cada cuenta vinculada a sus nombres: hipoteca, préstamo del coche, seguro, tarjetas de crédito, y las cerré, una por una. Luego me recosté, escuchando la lluvia golpear contra la ventana del hospital, esperando a ver cómo se desmoronaría su mundo perfecto una vez que el dinero y el control desaparecieran. Si alguna vez has sido abandonado por las personas que se suponía debían protegerte, quédate conmigo. Esta historia te mostrará que, a veces, el silencio es la venganza más poderosa. Tumbada en esa cama de hospital, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Cómo mi familia se convirtió en experta en fingir que todo era perfecto. Nuestra casa en San Miguel de Allende parecía sacada de una vieja postal colonial, columnas de cantera, jacarandas y un patio que crujía cada vez que alguien caminaba sobre él. Pero detrás de esa elegante puerta principal, estaba el mundo de mi hermano. Daniel. Sus trofeos abarrotaban el pasillo. Sus fotos sonrientes llenaban cada marco. Y su nombre flotaba en cada conversación durante la cena como música de fondo. Mamá paseaba a los invitados por el pasillo y señalaba sus premios, con un tono resplandeciente de orgullo. Nuestro Daniel, decía, como si el resto de nosotros fuéramos personajes secundarios en su historia. Incluso cuando yo traía buenas notas, ella sonreía débilmente. Daniel lo hacía mejor, me recordaba. No con crueldad, sino con indiferencia, como quien quita el polvo de una mesa. Y de alguna manera, eso dolía más. Recuerdo que a los 12 años, sosteniendo mi boletín de notas, emocionada por mostrar que por fin había superado mi última calificación en matemáticas. Mamá apenas levantó la vista de su revista. «Qué bien, cariño». Pero Daniel sacaba puros 10 cuando tenía tu edad. Asentí, fingiendo que no me importaba, y luego rompí el papel por la mitad. Esa noche, Daniel fue a una escuela privada con céspedes bien cuidados y almuerzos estilo restaurante. Yo fui a una pública donde el techo goteaba y la máquina expendedora se tragaba tu dinero. Mamá dijo que no podían permitirse ambas. Y como Daniel mostraba más potencial, él se quedó con el puesto. No discutí. Simplemente trabajé más duro. Ferias de ciencias, equipos de robótica, concursos de becas. A veces ganaba, a veces no. Pero sin importar lo que hiciera, era como gritar en medio de una tormenta. Nadie en casa podía oírme. Papá, Roberto, rara vez levantaba la vista de su Biblia o de las noticias de la noche. En la iglesia, sonreía radiante cuando le preguntaban por Daniel. Nuestro chico acaba de ser aceptado en una universidad de primer nivel, decía con orgullo. Cuando alguien preguntaba por mí, su tono bajaba. Sofía es la callada, como si yo fuera una nota a pie de página en la biografía de mi hermano.
Pensé que si me mantenía callada y concentrada, se fijarían en mí por las razones correctas. En cambio, el silencio solo me hizo invisible. A medida que Daniel crecía, mis padres lo convirtieron en un monumento. Él era el futuro de la familia. Yo era la responsable. Él podía fracasar, soñar, explorar. Yo tenía que reparar, limpiar y sonreír a pesar de todo. Cuando él chocó el coche de mamá, le compraron otro. Cuando yo necesité dinero para las solicitudes universitarias, trabajé turnos extra en un restaurante del centro. Aún así, los amaba. Esa es la parte que más duele cuando miro hacia atrás. Nunca dejé de intentar que se sintieran orgullosos. Después de la preparatoria, Daniel se fue a la escuela de negocios en Ciudad de México. Yo me quedé, estudiando en una universidad local. Pagué todo, alquiler, libros, matrícula. Los fines de semana, trabajaba como asistente de laboratorio. Cuando la lavadora se rompía o papá decía que las donaciones de la iglesia eran bajas, enviaba dinero a casa. Nunca preguntaban cómo estaba, solo me daban las gracias y presumían del gran progreso de Daniel. Cada vez que llamaba, el tono de mamá era cálido pero distante. Preguntaba, ¿has sabido algo de tu hermano? No, ¿cómo estás? Si mencionaba mis largas horas de trabajo, cambiaba de tema a la promoción de Daniel o a la adinerada familia de su novia. La distancia no fue repentina. Se construyó lentamente, como sedimento que se asienta en el fondo de un río. Sin peleas, sin dramas, solo pequeños y constantes recordatorios de que yo era la segunda opción. Cuando finalmente me gradué y encontré un trabajo estable, pensé que las cosas podrían cambiar. Llamé para compartir la noticia, orgullosa de lo que había logrado. Mamá dijo, «Qué bien, querida. A Daniel acaban de ascenderlo». Me lo tomé a risa, pero esa noche, me quedé mirando mi título y me pregunté por qué se sentía tan vacío. La independencia llegó pronto. Me mudé a los 22, alquilando un pequeño apartamento cerca del centro. Un dormitorio, pintura desconchada, pero con vistas a la parroquia. Reparaba mi propio coche, cocinaba mis propias comidas, nunca pedía ayuda. Era libertad, pero no se sentía como una victoria. Cada día festivo, enviaban invitaciones, principalmente para recordarme que Daniel estaría allí. «Deberías venir, cariño», decía mamá. «Tu hermano te echa de menos». Ponía excusas sobre el trabajo. La verdad era que ya no soportaba estar en esa casa. La que estaba llena de su risa y de mi silencio. Años más tarde, cuando compré mi primera casa, pensé que quizás me verían de otra manera. Envié fotos, modesta, pero mía. Mamá respondió con un mensaje de texto, «Daniel va a comprar una casa en el lago», como si la comparación fuera su lengua materna. A veces, cuando el trabajo me llevaba cerca del antiguo barrio, pasaba en coche por aquella casa de San Miguel de Allende. El patio seguía hundido. La jacaranda seguía floreciendo. Y a través de la ventana iluminada, Daniel seguía sentado a la cabeza de la mesa. Su mundo nunca había cambiado. Yo era la que había salido de órbita. La distancia se convirtió en costumbre. Aprendí a no llamar. Ellos aprendieron a no preguntar. Aún así, en el fondo, esperaba que un día, quizás en Navidad, quizás en mi cumpleaños, llamaran solo para decir, «Estamos orgullosos de ti, Sofía». Esa llamada nunca llegó. En cambio, Daniel seguía enviando actualizaciones en el chat grupal de la familia, ascensos, vacaciones, cenas elegantes. Cuando dejé de responder, nadie se dio cuenta. Cuando me salté el día de Acción de Gracias, mamá dijo que estaba ocupada con el trabajo de nuevo. No se equivocaba. El trabajo era el único lugar donde me sentía vista, donde el esfuerzo importaba, donde el éxito no se tomaba prestado del nombre de otra persona. Pensé que la independencia me ganaría el respeto. Estaba equivocada. En aquel entonces, ayudarlos se sentía como amor, hasta que me di cuenta de que el amor era lo único que nunca me devolvieron. Todo empezó con una llamada telefónica una tarde gris. La voz de mamá sonó dulce al principio, como siempre que quería algo. «Hemos decidido refinanciar la casa», dijo, solo para ayudar a Daniel a expandir su idea de negocio. «Pero tu padre ha estado preocupado por los pagos. ¿Podrías ayudarnos temporalmente, solo hasta que las cosas se calmen?»
Temporalmente. Esa palabra se convirtió en la correa que no vi apretarse. Acepté sin dudarlo. Ellos lo llamaban orgullo familiar. Yo lo llamaba deber. Así que pagué la primera cuota de la hipoteca. Luego vinieron los impuestos sobre la propiedad. Luego, el seguro del hogar. Cuando el techo empezó a gotear después de una tormenta de verano, mamá me envió una foto del daño con un emoji llorando y las palabras: «Se te dan bien las finanzas, cariño. ¿Podrías encargarte de esto por nosotros?». Y lo hice, todas y cada una de las veces. Mientras yo me saltaba las vacaciones y posponía la reparación de mi propio coche, Daniel organizaba fiestas de cóctel en lofts de Ciudad de México con vistas a la ciudad. Mamá lo excusaba fácilmente. Está invirtiendo en su imagen, decía. Tú entiendes cómo funcionan los negocios. Yo lo entendía. Pero lo que no entendía era por qué la imagen significaba que él recibía elogios mientras yo recibía facturas. Los meses se convirtieron en años. Seguí pagando, las facturas médicas cuando papá se cayó, el trabajo dental que mamá no podía posponer, el préstamo sorpresa que dijeron que era el solo por esta vez. Cada petición llegaba envuelta en culpa y gratitud. Eres una bendición, decía mamá. No todo el mundo tiene una hija como tú. Sonaba a amor, pero en realidad era control. Una noche, mi mejor amiga, Laura, vino con comida para llevar y una mirada que podría cortar el cristal. ¿Estás cubriendo su hipoteca ahora?, preguntó, agitando un recibo que había dejado en el mostrador. Sofía, esto no los está ayudando. Te está atrapando a ti. Intenté tomármelo a risa. Son mis padres, Laura. ¿Qué se supone que haga? ¿Ver cómo pierden la casa? Sí, dijo sin rodeos, si eso significa que aprenden algo. Sus palabras me dolieron porque sabía que tenía razón. Pero la culpa es pesada, y yo la había estado cargando desde la infancia. Unas semanas más tarde, en una reunión familiar, vi la verdad al descubierto. Daniel llegó con un traje a medida, sonriendo, repartiendo tarjetas de visita de su empresa de consultoría. Yo había ayudado a pagar el diseño de ese logotipo. Yo lo sabía. Mamá lo sabía. Todos lo sabían. Aún así, ella brindó por él como si hubiera construido un imperio de la nada. Por Daniel, dijo con orgullo, nuestra estrella brillante. Me quedé allí con un plato de papel con un guiso, dándome cuenta de que me había vuelto invisible. No porque me ignoraran, sino porque yo misma había construido su pedestal. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar los platos, mamá se acercó. Siempre has sido una chica tan fiable. Daniel solo necesita un poco más de tiempo. Ayudarás, ¿verdad? Se me hizo un nudo en la garganta. He estado ayudando, mamá. Durante años. Ella sonrió suavemente, como si acabara de hacerle un cumplido. Eso es lo que hace la familia. Conduciendo a casa en la oscuridad, sus palabras resonaban en mi cabeza. Eso es lo que hace la familia. Pero no podía recordar la última vez que ellos habían hecho algo por mí. Un mes después, la tía Graciela pasó sin avisar. Siempre había sido la oveja negra, directa, práctica y poco dispuesta a participar en los juegos de la familia. Se sirvió un café y dijo, he oído que estás pagando sus facturas. Dudé. Solo por ahora. Graciela soltó una risa corta. Cariño, por ahora, es lo que dice la gente justo antes de que se convierta en para siempre. Removió su taza, con un tono bajo. Una cosa es el amor y otra es la manipulación. Aprende a diferenciar. Quise discutir, pero la verdad ya me había clavado sus garras. Mis padres no solo dependían de mí, contaban conmigo. Y cada vez que decía que sí, les decía que estaba bien volver a pedir. La semana siguiente, papá llamó por sus facturas de medicamentos. Solo ha sido un mes difícil, dijo, con voz suave. Siempre has sido nuestra roca. Algo dentro de mí se rompió, no con ira, sino con fatiga. Le dije que me encargaría de ello, colgué y me quedé sentada mirando la pared en blanco durante minutos que parecieron horas. Ya no era su hija. Era su red de seguridad, su póliza de seguro invisible. Cuando llegó mi sueldo, transferí parte de él automáticamente a su cuenta, con los dedos moviéndose por costumbre.
Luego miré la cifra que quedaba en mi saldo, apenas suficiente para el alquiler. Al día siguiente, Laura me escribió: ¿cenamos esta noche? Invito yo. Casi le dije que no, pero necesitaba un recordatorio de que no todas las relaciones cuestan algo. Mientras comíamos pasta y vino barato, se inclinó hacia adelante. Sabes que no van a parar, ¿verdad? No hasta que tú lo hagas. Miré mi vaso, viendo mi reflejo ondular en él. Es que no sé cómo. Extendió la mano sobre la mesa, apretando la mía. Empieza por decir no. Aunque sea una vez. Te sorprenderá cuánto poder recuperas. Cuando llegué a casa esa noche, la casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa. Me senté al borde de la cama, abrí mi aplicación bancaria y recorrí la lista de transacciones con sus nombres junto a cada peso que había enviado. Años de apoyo, culpa y esperanza, reducidos a números. Fue entonces cuando finalmente lo vi como lo que era. No amor, ni gratitud. Solo dependencia disfrazada de afecto. No me di cuenta de que la generosidad me había convertido en su red de seguridad. La última vez que hablé con ellos antes del accidente fue sobre otro pago. Es curioso cómo el dinero siempre llenaba el silencio entre nosotros. Esa semana fue un torbellino de plazos y agotamiento. Llevaba 3 noches seguidas trabajando en la implementación de un sistema, sobreviviendo a base de cafeína y el zumbido sordo de las luces fluorescentes. Cuando por fin llegó el viernes, San Miguel de Allende se ahogaba bajo la lluvia. La calle ancha de San Antonio brillaba bajo 1000 reflejos fracturados. Los faros se extendían sobre el pavimento mojado como venas de oro y blanco. Debería haber tomado un taxi. Debería haberme quedado 1 hora más para descansar. Pero el agotamiento te engaña haciéndote creer que estás bien, hasta que dejas de estarlo. Mis limpiaparabrisas se movían inútilmente mientras conducía, con la tormenta devorando la carretera por delante. La lluvia golpeaba como agujas contra el parabrisas, y cada semáforo se difuminaba en halos sangrantes. Recuerdo agarrar el volante con más fuerza, tratando de calmar mi respiración, diciéndome que ya casi estaba en casa. Entonces llegó el sonido, ese horrible chillido metálico, y el mundo se puso de lado. El coche derrapó, giró y se estrelló contra la mediana con un crujido que resonó en mis huesos. Los airbags explotaron, llenando el habitáculo de humo y polvo. El olor a goma quemada y sangre se fusionaron, agudo y nauseabundo. Por un momento, todo se detuvo. Solo el siseo de la lluvia y el débil pitido de mis luces de emergencia. Mi cuerpo se negaba a moverse. Saboreé el cobre. Mi teléfono había caído al suelo, con la pantalla aún encendida. Lo alcancé con dedos temblorosos y de alguna manera escribí las únicas palabras que tenían sentido: estoy en la sala de emergencias. Por favor. Era una verdad a medias. Aún no estaba allí, pero sabía que pronto lo estaría. Una ambulancia llegó minutos después. Recuerdo luces rojas girando sobre el asfalto mojado, voces gritando, manos levantándome a una camilla. El dolor venía en oleadas, brillante, cegador, despiadado. En el hospital, bajo la luz estéril, alguien me puso oxígeno en la cara. Quédate con nosotros, dijo una voz. Parpadeé, intenté hablar, pero el mundo volvía a deslizarse de lado. Cuando recobré el conocimiento, estaba en la sala de traumatología. Las máquinas pitaban constantemente a mi lado. Una enfermera dijo: deberías llamar a tu familia. Así que lo hice. Le envié un mensaje a mamá primero. Mi mano temblaba, las letras desiguales. Mamá, estoy en emergencias. Por favor, ven. Aparecieron 3 puntos, de esos que te hacen contener la respiración. Luego, su respuesta brilló en la pantalla, afilada y fría como un cristal roto. Estamos ocupados con la cena de premiación de Daniel. No nos molestes. Me quedé mirando el mensaje, sin creer lo que veía. No fueron las palabras lo que dolió. Fue la facilidad con la que salieron. Intenté llamar a mi padre a continuación. El teléfono sonó 3 veces antes de pasar al buzón de voz. Su voz grabada, tranquila, distante, llenó el aire. Deje su mensaje después del tono. Colgué sin hablar. El doctor Morales notó el teléfono temblando en mi mano. Me lo quitó con cuidado y lo dejó en la bandeja.
Ya estás a salvo, dijo en voz baja. Necesitas descansar. Las lágrimas brotaron, no por el dolor, sino por algo mucho más profundo, el tipo de dolor que no aparece en las radiografías. A través de la cortina, podía oír el ritmo constante de la lluvia en las ventanas del hospital. En algún lugar a lo lejos, un televisor emitía la cobertura de noticias de la gala de la ciudad, luces brillantes, risas, aplausos. Daniel estaba en el escenario con su impecable traje negro, estrechando manos, sonriendo para las cámaras. Mamá y papá estaban sentados en la mesa delantera, aplaudiendo con una postura perfecta, el orgullo escrito en sus rostros. Una enfermera pasó con otro paciente. Las máquinas pitaban. Mi monitor de pulso marcaba el tiempo con los truenos de afuera. Cerré los ojos, tratando de imaginar que se sentía al ser amado lo suficiente como para que alguien apareciera, aunque fuera una vez. El doctor Morales regresó, comprobó mis signos vitales y dijo en voz baja: «Tienes suerte. Unos centímetros más y el impacto podría haber sido fatal». Suerte. Esa palabra sonaba extraña en una habitación donde estaba completamente sola. Quería creerle. Quería creer que esto era solo un accidente, no un reflejo de todo lo que había sido para ellos, útil hasta que me rompí. Cuando volví a mirar mi teléfono, la conversación con mamá todavía brillaba en la pantalla. Solo una línea, congelada en burbujas grises. Sus aplausos ahogaron el sonido de mi monitor cardíaco. Una semana después del accidente, los moratones se estaban desvaneciendo, pero la verdad que habían dejado atrás todavía dolía como un hueso roto. Mi cuerpo se curó más rápido de lo que mi confianza podría hacerlo jamás. Estaba de vuelta en mi apartamento, con el olor antiséptico todavía pegado a mi piel. Cuando finalmente abrí mi portátil para revisar mis cuentas, vi el mismo patrón parpadeando en la pantalla: retiradas automáticas. Hipoteca, préstamo del coche, seguro, líneas de crédito. Cada mes, el mismo sangrado silencioso. Ni siquiera estar tumbada en una cama de hospital lo había detenido. Por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí ira, aguda, limpia y firme. Pasé el cursor sobre cada pago como un cirujano sosteniendo un bisturí, y uno por uno, empecé a cortar. Hipoteca cancelada. Préstamo del coche cancelado. Seguro revocado. Líneas de crédito cerradas. Fue la primera vez que un no se sintió como oxígeno. Unos días después, sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba: Elena Ramírez. Casi lo dejé pasar al buzón de voz, pero la curiosidad ganó. ¿Sofía? Su voz temblaba, no de preocupación, sino de pánico. El banco acaba de llamar. Dijeron que el pago de la hipoteca no se procesó. Cometieron un error. Respiré lentamente. No, dije. Lo cometí yo. El silencio que siguió fue denso, eléctrico. Luego su tono se endureció. Sofía, no lo entiendes. Tu padre y yo. Entiendo perfectamente, interrumpí. Durante años, he estado pagando por una familia que nunca prestó atención. No me hables así, espetó. Nosotros te criamos. Criaste a Daniel, corregí. Yo me crié sola. Hubo otra pausa, una que sonó a incredulidad, quizás incluso a insulto. Estás siendo dramática. Esta no eres tú. Soy exactamente yo, dije en voz baja. Simplemente nunca te importó verlo. La línea se cortó. Por un momento, me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a llamar. No lo hizo. La semana siguiente, decidí conducir hasta San Miguel de Allende. Necesitaba un cierre, no perdón, solo claridad. La lluvia había dado paso a la luz del sol, pero la ciudad se sentía más pesada que nunca. Cuando llegué a la antigua casa familiar, apenas la reconocí. La jacaranda seguía en pie, orgullosa, pero la pintura se había desconchado y el aire estaba lleno de gritos. A través de la puerta abierta, vi a Daniel paseándose por la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Te dije que me encargaré de ello, ladró. Los fondos están retrasados, pero está bien. Tengo contactos. Sus contactos, yo lo sabía, se habían ido con mi último pago. Elena estaba junto a la ventana, retorciendo un paño de cocina entre sus manos.
Papá estaba sentado en su sillón reclinable, con la mandíbula apretada, evitando mi mirada. Cuando entré, la temperatura del aire bajó 10 grados. Daniel se giró primero. «Estás aquí», dijo secamente. «Supongo que te has enterado». «He oído suficiente», respondí. La voz de Elena se quebró como un cristal. «Sofía, ¿cómo pudiste hacer esto después de todo lo que hemos hecho por ti?» Casi me reí. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Te refieres al silencio, a la culpa, a las cenas en las que mi nombre no existía? Su rostro se sonrojó. Somos familia. Entonces quizás deberíais haber actuado como tal. Papá finalmente levantó la vista, con la voz ronca. Nos has avergonzado, Sofía. El banco llamó. Los socios de Daniel están haciendo preguntas. Lo miré a los ojos. Quizás si os hubiera importado, no habría parado. Nadie habló después de eso. El sonido del teléfono de Daniel golpeando el suelo fue lo único que rompió la quietud. Caminé hacia la puerta, la misma puerta que había cruzado 1000 veces antes. Por una vez, no miré hacia atrás. Afuera, el aire se sentía más ligero. El sol golpeó mis manos amoratadas. Y por primera vez, no me sentí pequeña. No me sentí invisible. Simplemente me sentí libre. Al alejarme, pasé por las calles familiares que una vez habían definido mi mundo. Cada giro se sentía como deshacerse de otra capa de peso. La casa se encogió en el espejo retrovisor hasta que no fue más que un recuerdo, uno al que ya no le debía nada. De vuelta en casa, me senté en mi sofá, con el teléfono en la mano. Docenas de llamadas perdidas parpadeaban en la pantalla. Mamá, papá, incluso Daniel. Las borré todas. Durante años, había sido su salvavidas. Ahora, era el mío. Después de que desconecté cada pago, el silencio se instaló entre nosotros. No del tipo pacífico, sino del que advierte que algo está a punto de caer. Durante semanas, nadie llamó. Ni mensajes, ni visitas, ni un hablemos. Solo un silencio vacío, que se hacía más amplio cada día. Luego, exactamente un mes después, comenzó la caída. Empezó con la casa. La misma casa de columnas de cantera que había sido su orgullo durante décadas ahora lucía avisos de ejecución hipotecaria amarillos pegados en la puerta. El banco finalmente la reclamó después de meses de pagos atrasados. Un vecino grabó el momento en que el candado se cerró, un breve vídeo que más tarde circularía en las noticias locales con el titular: Prominente familia de San Miguel de Allende se enfrenta a ejecución hipotecaria. Daniel fue el siguiente en caer. Su empresa, que antes bullía de inversores y cenas de negocios, de repente fue investigada por fraude contractual. Los susurros se convirtieron en informes y luego en citaciones judiciales. Había falsificado facturas para inflar los ingresos, un truco que podría haber pasado desapercibido si yo hubiera seguido financiando su imagen. Sus socios comerciales se retiraron uno por uno hasta que las luces de la oficina se apagaron. Cuando leí que su empresa se había declarado oficialmente en bancarrota, no sonreí. Simplemente cerré el artículo y me quedé mirando el techo durante mucho tiempo. Luego vino Roberto. Mi padre había pasado años construyendo su reputación en la iglesia, formando parte de comités, asesorando a programas juveniles, predicando sobre la integridad cada domingo. Pero los rumores viajan más rápido que los sermones. Cuando se corrió la voz sobre la ejecución hipotecaria y el escándalo de Daniel, la congregación se volvió fría. Durante una reunión, un diácono supuestamente le preguntó: ¿cómo puede un hombre predicar sobre la administración si no puede administrar su propio hogar? Al final de esa semana, a Roberto le habían pedido que renunciara a la junta de la iglesia. Lo llamaron una medida necesaria para preservar la confianza. Él lo llamó traición. De cualquier manera, su legado se desmoronó de la noche a la mañana. Elena, que una vez fue la voz de la confianza y la compostura, fue la última en caer. Acudió a la tía Graciela, la misma mujer de la que se había burlado por ser demasiado cautelosa con el dinero. Solo lo sé porque Graciela me llamó después. Dijo que Elena había llegado llorando, pidiendo un préstamo, afirmando que solo era un contratiempo temporal. Graciela escuchó y luego respondió con tranquila firmeza: tú misma construiste este muro, Elena, y ahora estás parada detrás de él.
Esa frase me persiguió toda la semana. A finales de ese mes, el periódico local publicó un pequeño artículo resumiendo el colapso, ejecución hipotecaria, investigación, renuncia. Era clínico, distante, solo otra historia de advertencia escondida entre los informes del tiempo y los eventos de caridad. Pero lo leí de todos modos, línea por línea, porque era la historia de mi familia, escrita por extraños. La gente del trabajo empezó a susurrar, preguntándose si yo era pariente. No lo negué. Tampoco lo expliqué. Ya había pasado demasiados años explicando por ellos. Una tarde, mientras la ciudad zumbaba silenciosamente fuera de mi ventana, me senté con una taza de té y volví a abrir el periódico. Había una foto de la casa, persianas cerradas, césped crecido, el aviso de ejecución hipotecaria aún visible. Debajo, un pie de foto decía, antigua residencia de la familia Ramírez en proceso de embargo. Esperé la oleada de satisfacción que pensé que llegaría. Nunca llegó. No había victoria en ver cómo se derrumbaba una estructura, no cuando una vez ayudaste a sostenerla. No sentí alegría, ni venganza, ni siquiera lástima. Solo paz. La que llega cuando dejas de intentar arreglar algo que nunca estuvo destinado a mantenerse en pie. El silencio que les di resonó más fuerte que cualquier discusión. Pasaron los meses y el ruido finalmente cesó. No más llamadas telefónicas, no más excusas, solo una calma que casi se sentía como paz. Mi cuerpo se había curado por completo para entonces. Las cicatrices se desvanecieron en pálidos recordatorios, y el dolor en mis costillas ya no palpitaba cuando respiraba. La vida volvió a ser simple, más lenta, más silenciosa y, finalmente, mía. El doctor Morales, el médico que estuvo a mi lado esa noche en la sala de emergencias, me contactó unos meses después. Dijo que el hospital estaba desarrollando un nuevo sistema de respuesta a emergencias y me preguntó si estaría interesada en unirme al proyecto como diseñadora de sistemas. La idea de convertir algo que una vez me rompió en algo que podría salvar a otros me pareció correcta. Dije que sí. Por primera vez en años, mi trabajo no se trataba de obtener aprobación. Se trataba de tener un propósito. Me mudé con la tía Graciela por un tiempo. Su casa estaba justo a las afueras de San Miguel de Allende, una pequeña y soleada casa rodeada de pinos. Nunca pidió explicaciones, nunca exigió historias. En cambio, me enseñó pequeños rituales de paz, paseos matutinos, desayunos tranquilos y el arte de decir no sin culpa. Aprendí a cocinar comidas sencillas, a arreglar grifos que goteaban y a dormir sin esperar que alguien llamara. Una mañana, mientras clasificaba el correo en la mesa de la cocina, encontré un sobre con la antigua dirección de mis padres impresa débilmente en él. Dentro había una carta formal, el aviso final de la subasta por ejecución hipotecaria. Su casa había sido vendida. Me quedé mirando la página durante mucho tiempo, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Esa casa ya había dejado de ser un hogar mucho antes de que el martillo del subastador golpeara la mesa. Las noticias de Daniel llegaron semanas después. Había abandonado San Miguel de Allende por completo, cerrando los últimos restos de su empresa. Alguien en el hospital mencionó haberlo visto en Ciudad de México, trabajando con otro nombre. El hombre que una vez llenaba las habitaciones de confianza ahora existía como un rumor. En cuanto a Roberto y Elena, alquilaron un pequeño apartamento en el centro. Sin sus títulos, sus invitaciones, su círculo social, se volvieron invisibles. Solo otra pareja, desvanecida de la memoria. San Miguel de Allende siguió adelante sin ellos, como el mundo siempre lo hace. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los árboles, me senté en el porche con mi portátil y les escribí mi último correo electrónico. No era furioso ni frío, solo honesto. Les deseo paz, pero no mi ayuda. Luego presioné enviar, cerré el portátil y sentí algo que no había sentido en años, liberación. El aire olía a lluvia, y en algún lugar a lo lejos, el mundo seguía girando. Me di cuenta de que la curación no se trataba de perdón o venganza. Se trataba de reclamar el espacio dentro de ti que otra persona ocupó una vez. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.